Nacional en Combinación Clave. Estamos en esta sección que conversamos con alguien que hace historia, fabrica historia sobre la base de los archivos nacionales, y estamos con Zenobio Saldivia Maldonado. Gracias por estar acá, Zenobio. Qué nombre más potente ser llamado Zenobio, ¿eh? Sí, es un nombre. ¿De dónde viene Zenobio? Zenobio viene del griego Zeus, ajá, Dios, y bios, vida, por lo tanto es el Dios que habita. No, o sea, qué tremenda responsabilidad. No, sí, es impresionante. Zenobio es profesor de Filosofía de la Universidad de Chile, magíster en Filosofía de las Ciencias de la Universidad de Santiago de Chile, y básicamente lo que queríamos hablar era de esto, de justamente la historia de la ciencia. Cuando hablar de ciencia en Chile, por Dios que es fácil. Todos dicen que se necesita más ciencia y qué sé yo, nunca están los recursos, pero dicen que está más ciencia. Aparecen muy fácil los científicos que son premiados en el extranjero. Recién apareció un muchacho matemático en Inglaterra, y otro aquí, y ciencia, pero todo va a boca de la ciencia. Y sin embargo, hay discusión sobre si debe pasarse o no pasarse ciencia en tercero o cuarto medio. Los científicos nuestros son escasísimos en las carreras locales. Tenemos pocos libros, han salido más, pero tenemos pocos libros de divulgación científica. Hay algunos muy interesantes. ¿Cuál es la historia de nuestro acervo científico, Zenobio? Antes que nada, quiero dar las gracias a la gentil invitación que me ha hecho los personeros del Archivo Nacional, y también a la acogida que usted, distinguido periodista, nos presenta en este momento. En realidad, la historia de la ciencia en Chile es una parte de la historiografía nacional que tiene pocos años. Yo diría que partió a mediados de los 90 en nuestro país, aunque en el resto de América tiene mucho más tiempo. La tónica central de este campo de trabajo, su objetivo primordial es estudiar como la génesis y la evolución del desarrollo científico y su impacto en la sociedad, en este caso en Chile, ¿no? Considerando su interrelación con el marco social y las consideraciones políticas. En ese sentido, podríamos decir que es el ámbito en el cual nosotros queremos traer luces sobre cómo se ha articulado, cómo se ha hecho institución la ciencia en nuestro país. Ahí Zenobio, para buscar hitos. Sí. Hay una persona o una figura que pueda ser catalogada como el primer científico nacido en Chile, es típicamente chileno. Sí, digamos que Juan Ignacio Molina, en el siglo XVIII, se considera el primer científico chileno, porque nació acá, aunque después fueron expulsados en 1767, ¿no?, de todas las posesiones de España, del mundo español. Pero este jesuita es efectivamente el primer científico chileno, pero desde el punto de vista puramente cronológico, porque él no logra todavía armar una contundente metodología y con todo un entramado metodológico, ¿no?, como empieza a suceder ya en el siglo XIX. Así que efectivamente Juan Ignacio Molina es el primer científico chileno, porque en sus obras publicadas en Bolonia presenta ya algunos especímenes, algunos referentes del mundo orgánico chileno, sobre aves, mamíferos, plantas nativas, en su compendio natural y geográfico del Reino de Chile. En esa obra presentan. Así que la mayoría de los estudiosos lo consideran el primer científico. El abate Molina. Exactamente. Y desde el punto de vista de lo que podría entenderse como ciencia moderna, ¿cuándo empieza a instituirse de alguna manera una suerte de organización que cobije a la ciencia chilena? Eso efectivamente es lo que podríamos decir la institucionalización de la ciencia chilena. Acontece, yo diría, esta es una proposición que hemos venido trabajando desde hace algunos años, entre los años 1830 y 1860, un largo periodo de unos 30 años, porque justamente en ese hito se puede observar claramente la contratación de sabios extranjeros, como Claudio Gay, que firmó un contrato con Diego Portales en 1830 para recorrer todo el territorio nacional, dar cuenta de los elementos orgánicos, del estado de la industria que había en el país y hacer unos primeros trabajos cartográficos, ¿no?, entre tantas otras cosas. De manera que él es uno de los sabios que contratan. Luego viene en el 1838, Ignacio Domeyko, que hace una situación parecida desde La Serena, pero en relación a los minerales y la geografía
de nuestro país, ¿sí? Y las aguas minerales, en fin, de manera que poco a poco se va articulando. Luego en 1851, por decir algo, viene Filippi, Rudolfo Amando Filippi, que continúa la tarea de clasificación taxonómica de Claudio Gay. Entonces es un largo periodo. Y aparejas a ello, está también, por ejemplo, en el 48 se contrata a Amado Pizzi para toda la temática. Ya teníamos un Pizzi, no solamente fue el director de la Católica, director técnico. Pizzi. ¿Ves? O sea, el Pizzi que vino, que fue el entrenador de la selección y de la Universidad Católica, no fue el primer Pizzi. Claro. Entonces, en ese marco de contratación, no se da tampoco aislado en el país, sino que se da a parejas con un establecimiento sistemático de nuevos establecimientos educacionales, la consolidación digamos, del Instituto Nacional, desde 1813, y nuevos liceos en todo el país, que se yo, el de San Felipe, que me acuerdo, en 1838, la Escuela de Minas de La Serena, donde se va a trabajar doméstico en el 1838, y así sucesivamente. Lo que quiero indicar es también la Escuela Normal de Preceptores. Van apareciendo una serie de identidades. La consolidación de la Universidad de Chile, justamente en este lapso, 1842, donde se declara la ley, se formula la ley, y su institucionalización, digamos, al año siguiente, ¿no? Para la presentación pública. Entonces también... Y cuando Darwin viene a Chile, sí, y viene en el Beagle y todo el asunto, ¿es reconocido como un científico rutilante ya o no? Buena pregunta. Sí, él todavía estaba muy joven. Sí, pues estaba joven. Realmente siempre yo con toda franqueza diría que se ha sobredimensionado la tarea de Darwin en Chile. A ver, eso me interesa. Todo lo que ha hecho simplemente es un acopio importante, pero él venía para trabajar para el almirantazgo británico. Para Chile no quedó esa información de manera directa, ¿no? Lentamente, tanto lo que él recabó de especímenes, especialmente que trabajó muy fuerte en Chiloé, y también luego en la década siguiente, porque él estuvo en Chile en el 34 y 35, Darwin, también sirvieron mucho los mapas del capitán Fitzroy. Eso ayudó mucho también para la navegación en Chile. Pero lo que quiero indicar es que se ha sobredimensionado, porque toda esa información que recogió Charles Darwin, especialmente en Chiloé y luego en las Galápagos, en Ecuador, les permitió comprobar ir haciendo el esbozo de su teoría de la evolución. Encontró los elementos fósiles y necesarios, ¿no? Entonces, fue más bien un aporte que desde Chile le sirvió a él para el universo entero europeo, para consolidar su teoría. Nosotros nos sentimos orgullosos de que haya estado acá, pero en ese mismo momento teníamos trabajando ya a Claudio Gay en 1884. Él justamente andaba en el sur de Chile recolectando especímenes, flora, fauna, helechos, ¿no? Animales pequeños, ¿sí? Para llevarlos al Museo de Historia Natural, que también fue el fundador. Así es. Y ya adentrémonos un poco más en la cosa. ¿Quién a juicio suyo, Zenobio, es quien podría ser tipificado hasta ahora como el ejemplo clásico del científico chileno, del científico moderno chileno, digamos? Sí, bueno, yo trabajo el siglo XIX principalmente. Sí, pero que la modernidad no necesariamente parte de ahora. Estamos de acuerdo, claro. Estamos de acuerdo en eso, mi estimado Fernando. El científico que yo creo que en cierta manera, ya cuando tenemos consolidada la República, o cuando estamos en ese proceso, es Claudio Gay. Porque él es yo diría un supra-sabio, un mega sabio, que se preocupó de dar cuenta de todos los especímenes de la botánica en nuestro país, y también, como habíamos adelantado, de esbozos cartográficos que no teníamos. Entonces él hace un catastro de todos los referentes bióticos que teníamos en ese momento, que le va a servir mucho al Estado chileno en construcción para que pueda tener elementos objetivos y científicos para invitar después a los industriales, lo que hoy día llamamos los capitalistas, qué sé yo, y echar a andar en una explotación de estos recursos. Él fundó entonces, Claudio Gay, una escuela de trabajo, un modus operandis, al consolidar su taxonomía con una peculiar característica que la difiere un poco de otros científicos europeos, ¿no? Pero siempre con su parcialidad. Ahora, eso
uno quizás para dimensionar lo que tú estás diciendo en el sentido de la empresa titánica que fue, tiene que imaginarse que al no haber nada, él tuvo que haber levantado todo, digamos. Y eso significa ir especie por especie, con unos dibujos también que hacía fantástico. Y por lo tanto, ¿cuánto le tomó hacer esta situación? Eso, en realidad... no había computación, no había nada, no había Google. Exactamente. Y se mira en términos de permanencia en Chile, recorriendo el territorio, la zona norte, centro y sur del país, le tomó 12 años, desde 1830 hasta 1942. Pero luego él siguió en Europa buscando los mejores ilustradores, los diagramadores y pintores para continuar con su trabajo ilustrando algunos especímenes. De hecho, a Maurice Rugendas fue uno de sus grandes aportadores. También. Porque Claudio Gay, no hemos dicho las obras que hizo, fue Historia Física y Política de Chile, son 26 tomos, cada uno de más de 1000 páginas, algunos, ¿no? En que algunos son referentes a la historia de Chile, que tampoco la teníamos, que se la encargaron, otros sobre 4 de botánica, 4 de zoología, y así sucesivamente, otros de agricultura, en fin, datos estadísticos sobre la Sociedad Nacional de Agricultura, que en ese tiempo se llamaba Sociedad de Agricultura y Beneficencia, que se fundó en 1868 y en el cual él fue un miembro también muy activo. Y dime una cosa, perdón, solamente quiero terminar, porque me parece importante, y además de estas obras que hemos mencionado, están los dos grandes atlas atlas de la Historia Física de Chile que acompañan esta obra y que los tuvo que sacar, como usted decía, en Francia, porque no teníamos la litografía todavía competente para la calidad de las imágenes, ¿no? Con un dejo de romántico, sus colores, todo impresionante, porque el mismo Rugendas lo había ayudado, ¿no? Entonces es una tarea que no solamente lleva 12 años en el recorrido, luego viene una gran cantidad, y él estuvo trabajando prácticamente hasta su fallecimiento en 1970, en Francia, recibiendo a algunos políticos y científicos, sobre todo a los científicos, seguía acogiéndolos y indicándoles las fuentes para investigar, qué sé yo. Y a partir de estas cosas que iniciaron camino, ¿qué se genera, digamos? Porque estas investigaciones se transforman en libros, los libros, ¿qué tanta repercusión tuvieron? Porque yo me imagino que en esa época la tasa de alfabetización era baja y conseguir un libro era una tarea titánica. Sí, es cierto. Hoy día sabemos que la ciencia no solamente es un trabajo sistemático en base a un modelo explicativo en distintos campos disciplinarios, sino que también tiene que darse conocer hacia los pares, y para eso hay que trabajar en paper, artículos, revistas, diarios o libros. Bueno, en el siglo XIX también ya se cumplía con esas exigencias, ¿no? Estos libros eran un orgullo para Chile. Bueno, el erario nacional, yo no sé, siempre admiro a los gobernantes de esa época, en primer lugar, para contratarlo con los escasos recursos, tener la claridad como para pensar que necesitamos radiografiar todo el país en términos científicos para saber cómo es cuáles son las delimitaciones, los contornos, las características, y esa información puede ser útil para construir un camino, para un puente, para un puerto, en fin, todo eso, esos datos eran importantísimos también desde un punto de vista geopolítico. O sea, realmente era muy importante esta labor en este periodo, ¿no? Fundamental. Y los libros, entonces, si bien es cierto, no eran muchos, pero lo que yo quería insistir es que el gobierno de Chile en estos periodos se sentía orgulloso ya de tenerlo. Por ejemplo, recordemos algo, en 1864 llega a Chile una fragata, la Novara, austríaca, que llega al Valparaíso, por supuesto, y viene con unos científicos, botánicos, taxonomistas, zoólogos, en fin, y el gobierno rápidamente manda una comisión a Valparaíso con un representante para darle la acogida, y de regalo les llega unos ejemplares que ya habían salido de la Historia Física y Política de Claudio Gay. Es una manera de decirle, mire, ustedes, nosotros también somos científicos, también tenemos ciencia. Claro, es decir, no hay un camino que no ha sido recorrido, estamos en lo mismo que ustedes que son civilizados, nosotros estamos en eso, en una especie de civilización ahora, de la ciencia. Perdón, sí, dale nomás. Sí, en la civilización de la ciencia. Entonces, se complementa, y de esta manera
se incorpora Chile a la ciencia universal, a la ciencia europea, ¿no? Justamente en estos años de que hablábamos, del 30 al 60, esta cantidad de libros, porque justamente aparece también una gran cantidad de publicaciones de revistas científicas, comenzando por los anales, ¿no? Bueno, el primer número apareció en 1846, ¿no? El análisis de la Universidad de Chile. Entonces, los científicos tienen lugares, los pocos que hay, donde juntarse, intercambiar ideas y mostrar sus avances de investigación también. Es bien interesante lo que tú estás señalando, porque claro, la ciencia se giraba en torno a estos libros, a estas figuras que podían, y por lo tanto básicamente la única manera de acercarse a la ciencia era conocerlo, estar en alguna de las actividades. Ahora, me imagino que también ahí se empieza a derivar esto de la ciencia como básicamente el trabajo de científicos individuales a la academia. Sí. Tú dejas de pintar lo que ves y empiezas a explorar por qué ves lo que ves y por qué son las cosas como son, digamos. Claro. Y se crean, me imagino, las escuelas. No sé cuál es la primera escuela científica que se escribió en Chile. Escuela científica. No, yo diría que la Universidad de Chile es uno de los primeros aleros que cobijan a los científicos, porque ahí tenemos físicos, tenemos más tarde ya del 60 tenemos químicos, pero también ya hay que entender que no solamente las escuelas, no se hacía ciencia solamente en una escuela formal en Chile. Entre los años 30 y 60 también se trabajaba en lo que podríamos decir investigación científica y exploración del territorio, ciencia aplicada, en lugares como la Escuela de Minas de Copiapó, en el Instituto Nacional, que tenía observatorio meteorológico en un momento, en fin, y en los liceos también tenían su observatorio, se encargaban de cuestiones meteorológicas. Entonces, también en el Museo de Historia Natural se recababan los especímenes y se hacían informes, de manera que la ciencia en Chile está al alero de estas entidades que no son puramente como escuelas oficiales, ¿no? También así es. Y cuando ya llega la ciencia para quedarse, Zenobio, acá, y uno puede entender de que hay ciencia chilena, ya que ya generamos ciencia nosotros. No solamente describimos lo que vemos, sino que empezamos a generar ciencia. Eso parte básicamente con la explotación minera o con el trabajo productivo, o nace más bien en la universidad, o los primeros, no sé, científicos abstractos, llamémoslo así, los físicos, los matemáticos. ¿Qué tanto aparecen ellos también? Bueno, los científicos ya un poquito más alejados de la producción y la industria podríamos encontrarlo en el periodo finisecular del siglo XIX. Pero rápidamente los conocimientos que iban entregando estos sabios extranjeros son utilizados para digamos, la construcción de ferrocarriles, por ejemplo, los conocimientos de mineralogía, los recursos que se van encontrando, las características de los minerales de cobre, las características y los tipos de minerales de plata. Entonces, van siendo utilizadas rápidamente, ¿eh? Y los más puros yo los encontraría como a finales del siglo XIX. Por ejemplo, ya, por decir algo, Carlos Porter, es un científico que se mueve como entre los exponentes de la clase política y la preocupación por llevar la ciencia a las regiones. Valparaíso, ¿no? Él dirigió la revista Historia Natural de Valparaíso, del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Entonces, él ya está, todavía tiene una conexión con el mundo, por así decirlo, real, pero empieza a sacar como estudios que no eran de interés tan pragmático, ¿no? Por ejemplo, estudiar los cráneos de los peruanos, de los bolivianos, estudiar microlepidópteros, mariposas pequeñitas, cosas en ese sentido que ya no son como lo urgente, ¿no? Claro. En ese sentido, ese tipo de sabios empiezan ahí, a finales del XIX. Tú has, tu trabajo de investigación y todo lo has plasmado en libros y... Así es. ¿Y qué tal te ha ido con eso? Bueno, es un trabajo silencioso, pero me apasiona. Yo tengo 19 libros publicados. No todos son de ciencia, pero me llena de satisfacción poder ilustrar y dar a conocer periodos de
de nuestra historia en la cual la ciencia tiene tal o cual perfil. Y enfatizamos, yo diría, desde mi idea de ciencia, como comenté al comienzo, imbricada con los procesos sociales y con la situación política. No es un enfoque externalista de la ciencia, no es una idea de la que nosotros participamos de una ciencia encapsulada, solamente los puros científicos. De esa manera nosotros vemos que están trabajando también para todos los chilenos, ¿no? Y mi línea va justamente por rescatar estas cosas. Y uno de los énfasis que he podido observar es que la ciencia en Chile se gestó al alero de la aportación política del periodo republicano, cosa que en otras partes no fue así. Y que partió, curiosamente, por la preocupación, digamos, con clave botánica, por la botánica, conocer los referentes de las plantas, la flora, todo eso en nuestro país, a diferencia de otros países, por ejemplo, en Nicaragua, en que estuvieron preocupados la ciencia de la tierra, por el tema de los años 40, 50, del 19, por el tema del Gran Canal y un ferrocarril que cruzara, que uniera los dos océanos. En fin, ahí hay... Lo de nosotros partimos por botánica, ¿no? Los argentinos estaban en los años 60 y 70 muy interesados por la parte, digamos, contrataron geógrafos alemanes para la Patagonia, para que le dieran cuenta de cómo era la situación y las capas y todo eso, pero nosotros, curiosamente, partimos por las ciencias de la vida, ¿no? Mira, y esto ya solamente por trivia, digamos, pero la primera mujer científica chilena, ¿quién fue? La primera mujer científica chilena es una ginecóloga obstetra, Luisa Díaz. En los años 70. 70, estamos hablando de 1870. 73. No me acuerdo exactamente el año ahora, pero esa década ella fue la primera mujer médico chilena. Y curiosamente, bueno, siempre ella se interesó por los temas de la mujer, seguramente porque por la privacidad de que tener que atender su cuerpo, ¿no? Para que no solamente fueran con los médicos varones. Ese es probablemente. Y curioso, en la mayoría de los países de América, las primeras mujeres científicas son ginecólogas. En la ginecología. Vamos por ese lado. Zenobio Saldivia Maldonado, profesor de Filosofía de la Universidad de Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. No, gracias a usted, mi estimado periodista, y permítame hacerle entrega de... A ver, ¿qué me va a dar? Sobre... Yo trabajé con una colega que también es periodista, Silvia Becerra, El Mercurio del Paraíso, su rol de difusión de la ciencia y la tecnología en el Chile XIX. Ah, mire. Entonces ahí se ve cómo muchas gracias. Y ahí muestra cómo... Acerque al micrófono. 1927, en que se funda este diario, empieza a tener tímidamente una preocupación por la ciencia nacional y de cierta manera es, yo diría, el primer periódico difusor de la ciencia en Chile, y ahí mostramos sus características, quiénes trabajan, de qué manera lo hacen, en fin, hasta el periodo finisecular. Pero muchísimas gracias, don Zenobio Saldivia. Que le vaya muy bien. Y a todos ustedes, un buen día. Chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Dronestore.cl, la tienda de drones más grande del país. Presentaron Combinación Clave. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave.